Bueno, seguimos con la información. Esta mañana el presidente presentó la Estrategia Nacional de Atención a las Adicciones, un tema, pues por supuesto, muy importante. Me enlazo con el subsecretario de Salud que lo acompañó al presidente esta mañana y creo que lo está acompañando también esta tarde. Subsecretario López-Gatell, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Oiga, le ruego que le cuente al auditorio cuáles son las líneas generales de la estrategia. Con mucho gusto. Juntos por la Paz es la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y consiste en, esencialmente quiero destacar, el nuevo enfoque, que es un enfoque de integración, un enfoque de bienestar, un enfoque de salud pública. La estrategia está encaminada a recuperar el espacio público en favor de los jóvenes en particular, en recuperar los espacios de convivencia que permitan a la juventud, y de hecho desde la infancia, construir su identidad social con un sentido de propósito, con un sentido de fraternidad. Entonces la estrategia es un conjunto de intervenciones en donde estamos alineando distintos programas, algunos de ellos ya existentes en prácticamente todos los sectores de la Administración Pública Federal, que nos permitan territorializar la política pública y ganar estos espacios que han estado en manos de la delincuencia y en manos del tráfico de drogas, con un enfoque que no criminaliza a los usuarios o a los adictos a sustancias adictivas, sino que les brinda oportunidades para un desarrollo integral de su persona a través de la cultura, la convivencia, la escucha, el desarrollo de oportunidades, incluso laborales, educativas, y ese es el enfoque de Juntos por la Paz, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicción. Es interesante, cuando se presentó el informe anual a UNODC sobre el tema de las drogas, lo que vemos, subsecretario, es que hay un incremento, mal que nos pese, del consumo de las drogas. ¿Y cómo, o sea, podremos llegar algún día a domesticar el consumo de las drogas, subsecretario, de tal manera que podamos vivir con ellas sin que se conviertan en un problema para los demás o rompan un proyecto de vida? Es un problema muy complejo. Efectivamente, México, muy lamentablemente, en los últimos 20 años, pasó de ser un país de trasiego de drogas hacia el comercio, fundamentalmente de Estados Unidos, a ser un país de consumo. Se establecieron los mercados, se estableció una economía ligada a actividades ilícitas que capturó a toda una generación de jóvenes, incluso niños y niñas. Hay algunas sustancias adictivas que se clasifican de acuerdo a las evidencias científicas como de bajo impacto porque no tienen un potencial adictivo en términos fisiológicos, en términos neurofisiológicos tan alto y tampoco son generadores de disrupción social. Ese es el caso de la cannabis. En cambio sí tenemos productos de muy alto impacto porque muy rápidamente son adictivos. Por ejemplo, las metanfetaminas o el fentanilo, que es un opioide sintético que ahora nos preocupa muchísimo. Entonces, el equilibrio es fino porque tenemos que separar con todo cuidado el fenómeno de la oferta de estupefacientes, que indudablemente sigue siendo un componente de actividad ilícita, respecto al componente de demanda. Y aquí está la clave, porque la demanda tiene sus determinantes fundamentales en el abandono social, en la desigualdad, empezando por la pobreza, por la carencia económica y pasando por la carencia emocional y la carencia social, que son lo que hacen muy propensos a los jóvenes, hombres y mujeres, a caer en estos espacios de dependencia, primero psicológica, emocional, luego social, donde encuentran su rol de identidad en estas actividades delictivas o en estas actividades de consumo. Y si se les criminaliza, lo único que lleva eso es a perpetuar y a amplificar el ciclo de exclusión en vez de resolver el problema. O sea, no criminalizar esto supone también la legalización del consumo de ciertas drogas, subsecretario. Sí se está considerando, esto es una reflexión de hecho mundial, las agencias, por ejemplo, Internacional de Salud, la propia Organización Mundial de la Salud, ha generado importantes foros de discusión sobre los efectos potencialmente
benéficos en términos de la reconstrucción del tejido social que pudiera tener la descriminalización o despenalización de algunas sustancias, y cannabis ha sido una de las que más ¿Pero se está considerando o es decisión tomada? Porque a mí la secretaria de Gobernación me dijo que era convicción de la 4T legalizar eso. Hay una discusión todavía y hay distintas perspectivas, todas muy respetables, hay mucha evidencia científica aún no resuelta. En general, si hay un posicionamiento en donde identificamos que es muy importante ver estos matices de los distintos impactos que tienen los productos en específico. Y en el caso de la cannabis, hay elementos donde ya se ha identificado oportunidades de tener beneficios sociales al pensar en una política de descriminalización, pero hemos de reconocer que preocupa, por ejemplo, cuáles pueden ser los mecanismos efectivos de regulación que nos permitan proteger a la infancia. Por debajo de los 18 años, nadie aceptaría que pudiera ser adecuado el facilitar o promover o liberalizar el consumo de ninguna sustancia psicoactiva. Ni tabaco, pero, ni alcohol, ninguna de esas, ¿no? Ni alcohol, ni tabaco, efectivamente. Oiga, subsecretario, por supuesto este tema es muy relevante y yo celebro que el gobierno entre con toda la fuerza en él, pero tenemos todavía pendientes del sexenio anterior, bueno, a lo largo de todo este siglo tenemos esta epidemia de obesidad y el gran tema de la diabetes. En la administración anterior se decretó emergencia nacional. ¿Cómo vamos a enfrentar eso, subsecretario? Gracias por traer este tema a la mesa, porque también es otra de nuestras grandes prioridades en salud pública. Efectivamente, la epidemia de obesidad, que en México es muy preocupante, más de 3/4 partes de la población mexicana en general tiene sobrepeso u obesidad, la tercera parte de nuestros jóvenes tienen sobrepeso u obesidad, la tenemos que abordar nuevamente, al igual que en el tema anterior, con medidas estructurales. No se trata de un asunto de educación nutricional individuo por individuo, sino que hay intervenciones estructurales que tienen que ver con la información que los consumidores tienen al momento de la compra. Empezamos ya con una iniciativa que es el etiquetado claro, el etiquetado de advertencia, que es un etiquetado que permite identificar los 4 productos más contribuyentes de los daños de la salud, que son el exceso de sal, el exceso de azúcar, el exceso de grasas y el exceso de contenidos calóricos totales. Esta política ha sido efectiva en Chile, en Ecuador, próximamente en Uruguay. Sí. Subsecretario, ¿me escucha? Lo perdimos. Me estaba citando varios países. Sí, siempre me he preguntado por qué, por ejemplo, en Argentina no tienen ese problema, que bueno, pues es un país que tiene pues nuestro mismo origen y supongo que comen igual que nosotros, y en Chile y en México sí lo tenemos. Bueno, en México particularmente tenemos no, se nos cortó. Bueno, en un momento más trataremos de establecer contacto con él. Tenemos a Juan Arzós en la línea. Subsecretario López-Gatell, me decía usted que en varios países sudamericanos estaba y ahí se nos cortó la llamada. Correcto, no se preocupe. Le decía que este tipo de etiquetado frontal de advertencia es muy importante. El término no es cualquier etiquetado, es un etiquetado que permite de manera inconfundible al consumidor, incluso al consumidor joven, tomar decisiones favorables a su salud, porque inequívocamente identifica los elementos que son más perniciosos a la salud. Exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de grasas y exceso de sales. Este es el tipo de etiquetado que estamos promoviendo hoy en día. Oiga, creo que alguien le quiere llamar, subsecretario, pero le agradezco mucho que haya estado, claramente le quieren marcar, le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros. Le propongo que cuando usted disponga podamos profundizar en este asunto. A mí me resulta increíble, le comentaba al auditorio, por qué otros países que tienen también buena renta, que comen bien, no tienen este problema tan grave como nosotros. Pero bueno, lo dejamos para mejor momento. Gracias, subsecretario López-Gatell.